Hola mis amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bueno, en honor a las mamás que recién nos acaban de celebrar el día, pues hoy me puse de anaranjado. ¿Qué le parece? ¿Ah? Con ese fondo, mire qué lindas esas rosas, ¿verdad? Pero hasta que chillan. Hasta yo me puse de naranja hoy. ¿Qué les parece? Bueno, qué bendición, mi gente linda, poder compartir con ustedes una clase más de escatología. Hay tanta revuelta en el mundo, hay tanto que hablar, pero realmente pues las clases vamos poco a poco porque la idea es poder aprender, poder eh, llegar a entender, a conocer algunas cosas, porque uno deseara saber muchas cosas, pero vamos despacio, mis hermanos. Pero es una gran bendición realmente poder compartir con ustedes esta clase. Y bueno, hoy precisamente, hermanos, como estamos hablando de las profecías de los evangelios, hoy entonces vamos a seguir con el evangelio de Mateo. Y bueno, muy importante, mi gente, que ustedes puedan ir poco a poco, saquen sus apuntes, puedan hacer todos esos apuntes que ustedes consideran que necesitan repasar. Y también, chiquillos y chiquillas, acuérdense que si tienen duda de algo, no escatimen en mandarme un mensaje, ¿verdad? Para eso estamos con mucho gusto. Bueno, mis amados, hoy vamos a hablar de quizás del pasaje que más se nombra en este tiempo. Los siervos y siervas del Señor, eh, creo que tienen este pasaje muy anuente, ¿verdad? Porque es casi que el pasaje que más habla sobre profecías futuras, sobre lo que iba a acontecer desde el momento en que Jesús lo dijo. Bueno, esto que vamos a estudiar hoy, mis amados, ahorita vamos a verlo en Mateo 24, también Marcos 13 lo pronuncia y también Lucas 21 lo pronuncia, pero vamos a ir despacio y vamos a ver cómo lo relata o cómo lo dice Mateo y vamos a ver algunas cosas y luego ya después cuando veamos en las próximas lecciones cómo lo narra Marcos y qué agrega Lucas también, entonces lo vamos a ir ahí desglosando y estudiando. Bueno, Mateo entonces, mis amados, comienza a narrar lo que Jesús habla. Y Jesús, precisamente, según entiendo la historia, andaba por ahí cerca del templo. Y Jesús entonces, amados, eh, estaba ahí cuando los discípulos le hacen una pregunta. Y quiero que vayan conmigo aquí para que puedan verlo. Dice Mateo 24:1. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo en otras ocasiones les he hablado de esto, hermanos, y recuerden que lo vimos también con las lecciones del curso pasado cuando vimos lo del templo. Cuando Dios permitió que Salomón construyera el primer templo, recuerden que era una joya arquitectónica de tal magnitud que la gente de otros lugares venía exclusivamente a verlo. Era aquello maravilloso, era aquello bueno. Entonces los judíos se volvieron rajones, ¿eh? Vamos a verlo así, los judíos se volvieron rajones en el aspecto de que ellos siempre adulaban y hablaban del templo. Para ellos el templo, hermanos, en sí,
Es, es un lugar sumamente importante, es el lugar más sagrado, es el lugar que representa, por ejemplo, recuerdan que lo vimos el año pasado cuando Dios le habló a Jacob, que representa el pacto que Dios hizo, digamos, con Abraham, o sea, un montón de cosas que se dieron en el monte Moriah y que ahí se construyera el templo, tiene una gran significancia e importancia para los judíos hasta el día de hoy. Sin embargo, amados, aparece este, y ustedes vieron la historia que apareció después el imperio entonces babilónico y derribó el primer templo y luego en el gobierno creo que de los medos y los persas, que fue el segundo imperio, si no me equivoco, sí creo que fue en el tiempo de Ciro, de uno de esos reyes, Nehemías, Esdras también, habla la Biblia, reconstruyen de nuevo el templo. Y ahí consecutivamente el templo eh, era, qué sé yo, invadido y lo volvían a construir, lo remodelaban, pero no volvieron a tener aquel templo maravilloso. Pero resulta que en el tiempo de Jesús estaba el templo. Vea que Jesús estaba en el templo y Jesús entonces, cuando sale precisamente de ese lugar, ¿verdad? Los judíos le dicen, maestro, mira qué manera de edificio, qué murallas, qué, o sea, qué belleza todo lo que tenemos aquí. Jesús entonces, amados, les da esta profecía que se cumple 70 años después de que Jesús sube al cielo. Escuche, y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, en esos momentos el imperio romano estaba sobre Israel, tenían buena relación, porque vean ustedes que al final recuerdan que Jesús fue llevado ante Pilatos, Jesús estuvo, perdón, sobre también frente a Herodes, si no me equivoco, bueno, a Pilatos y no me acuerdo quién más. El imperio romano estaba gobernando en ese tiempo, pero tenían una buena relación con la gente de la iglesia, digámoslo así, con los de la sinagoga. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ellos decían, Jesús, ¿qué está hablando? ¿Quién va a derribar esto? O sea, ahora estamos bajo un imperio que nos permite hacer todo lo que, o sea, es el imperio más permisivo, digámoslo así. Entonces, amados, ellos escuchan la palabra, la escriben, Mateo aquí la escribe, Marcos y Lucas también lo resaltan, pero realmente los discípulos no se imaginaban. Jesús entonces predice la destrucción del templo y eso sucede, hermanos, en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito, que era hijo de Vespasiano, que era otro emperador del imperio romano, valga la redundancia, simplemente dio la orden de que saquearan todo el templo y que les quitaran todo a los judíos. Ahí comenzó entonces, hermanos, lamentablemente otra vez el pueblo judío a sufrir. El pueblo judío entonces tuvo que salir de su tierra porque le dieron cacería a todos y ahí fue donde el imperio romano derriba totalmente todo el templo, no quedó nada de nada y lo único que quedó fue lo que ustedes vieron el año pasado en las fotos y lo pueden ver por ahí en Google, que es la mezquita de Omar, ¿verdad? O donde se ve la cúpula de oro, todo eso y lo que hoy tienen los judíos, que es el muro de los lamentos. Desde ese día hasta hoy no han podido construir el tercer templo, ustedes lo saben, y por ende entonces, mis amados, la profecía se cumplió. Jesús entonces, amados, cuando les da eso, los discípulos entonces quedan inquietados y comienzan a preguntarle y le dicen, bueno, Señor, ¿y qué señales hay en el futuro? O sea, ¿cuáles son las señales del fin? Y aquí, hermanos, entonces vamos a ir desglosando despacio porque este pasaje es sumamente importante, porque es un pasaje donde algunas profecías se han cumplido, unas están en movimiento de cumplimiento y otras están por cumplirse. Y aquí es muy importante que podamos entender y conocer esto que nos está hablando la palabra. Dice, verso 3, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, el monte de los olivos, hermanos, yo no conozco Israel, pero gente que ha ido allá me comentan que es como un montecito que hay ahí, como una montaña, una ladera, ¿verdad? Y al frente se ve así todo lo más bonito, se ve el templo o digamos la mezquita de Omar, donde está todo ahorita el monte Moriah. Entonces actualmente cuando alguna gente ha ido a Israel,
No sé si alguno de ustedes ha ido y van al Monte de los Olivos, se ve muy bonito esa parte. Jesús estaba ahí precisamente en el Monte de los Olivos y dice que entonces los discípulos se acercan aparte y le preguntan y le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yo me imagino que los discípulos estaban bastante preocupados porque habían escuchado la profecía que iba a ser derribado el templo. Bueno, para que ese templo derribara tenía que venirse una guerra o algo así. Pero los discípulos me imagino que entonces le dicen, bueno, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque ya Jesús muchas veces les había dicho a los discípulos que Él se iba a ir y que iba a regresar. Los discípulos aquí le dicen, bueno, ¿y qué señal va a haber cuando usted regrese? ¿Verdad? O del fin del mundo. Porque para los judíos o sea, exterminar el templo y todo era como el fin del mundo. Me imagino que con esa intención ellos le preguntan al Señor. Pero aquí lo interesante no es tanto qué presentían los discípulos. Aquí lo interesante y lo importante es qué salió de la boca de Jesús. Cómo entender nosotros y aplicar realmente esa palabra al tiempo de hoy. Entonces, hermanos, Jesús viene en el verso 4 y les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera advertencia, la primera alerta que el Señor envía y dice es el engaño. Y eso por eso lo puse aquí, hermanos, el engaño. Porque si hay algo que va a predominar y que se dio en ese tiempo en los discípulos, pero que también era una señal antes de su venida, es el espíritu de engaño. Hoy en día, amados, nosotros hemos comenzado a experimentar eso. Por ejemplo, voy a poner el caso de las vacunas. Si usted se pone a ver con la pandemia, desde que salió la pandemia del COVID, eh, hay cualquier cantidad de pensamientos, de filosofías, de argumentos. He visto médicos epidemiólogos que sostienen una cosa, lo afirman, le dan credibilidad, luego otros dicen otra cosa, luego otros dicen otra cosa y luego otros dicen otra cosa. Gobiernos que enseñan una cosa, luego cambian, luego dicen, o sea, es impresionante. Y entonces usted ve hoy a todo el mundo, incluyendo los cristianos, confundidos. Que si será mala la vacuna, que si será buena, que si me vacuno, que si no lo hago, que si me ponen la que no quiero, que si la que trae me da consecuencia, que si es parte de la marca, que bueno, y usted escucha y escucha y escucha. Así mismo lo vemos a nivel político, así mismo lo vemos a nivel científico. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y al final de cuentas, hermanos, hay una de engaño. Es un tiempo tan difícil, que definitivamente, y por eso es uno de los temas que siempre estamos hablando, es la confianza en Dios. Para vivir este tiempo hay que tener fe en Dios, hay que tener confianza en Dios y hay que perseverar. Pero para tener fe en Dios necesitamos tener la palabra del Señor, necesitamos conocer la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces el problema es precisamente que ahorita la gente está más receptiva a las noticias y a lo que piensan y a lo que dicen que a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la gente está llena de temor. Nosotros no podemos ser ignorantes, amados, y no podemos ignorar lo que dice la palabra del Señor. Y aquí precisamente es una advertencia que creo que el Señor nos reafirma cada día más. No se dejen engañar. O sea, si la palabra del Señor dice, amados, que van a venir estas cosas, pero que Él está con nosotros, tenemos que creerlo. Que si me dio COVID y el Señor me llevó, era su propósito. Yo soy su hija, estoy en sus manos y lo que Él decida sobre mi vida es perfecto. Y mi familia tiene que entenderlo y darle gracias a Dios. ¿Comprendemos? Entonces, mis amados, es muy importante pensar, saber, discernir que vivimos un tiempo donde hay un espíritu de engaño en dominio. O sea, hay mucho engaño. Jesús se refería también aquí a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los que iban a decir, yo vengo en nombre de Cristo, yo soy el Cristo, y no lo son, no lo son.
Es muy lamentable porque a pesar de que hemos visto esto durante tantos años, hermanos, se sigue dando. Lo que pasa es que uno espera ver a alguien vestido con ropas largas y que diga, yo soy Jesús, y uno dice, no, hombre, ese payaso yo no le creo, como dicen los chiquillos. No, hombre, ese Juan Vainas yo no le creo. Pero realmente, amados, es que no se presenta así. Se está presentando disfrazado porque estamos viendo gente en la palabra del Señor que, por ejemplo, en estos días escuché a una mujer, una hermana me lo compartió, donde asegura que la vacuna es la marca de la bestia. Nada más que es el primer ensayo, que luego vienen otras vacunas y que lo que traen las vacunas, las con las que están hechas, eso va a llegar al cerebro de la persona, va a dominar sus pensamientos, va a quitar sus sueños y bueno, hay toda una teoría sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cristianos que ya se vacunaron dijeron, ya está, nos condenamos, ya ahora sí es cierto que nos fregamos y ahora qué vamos a hacer. Y otros dicen, no, eso no es así. Y otros, entonces, hay una gran confusión. Yo hablaba con mi hijo Gunito sobre esto y le mostré el video de que, bueno, si usted ve a la persona, la hermana que lo está hablando es una mujer de Dios, una mujer espiritual, una mujer de testimonio, una mujer de credibilidad en su congregación, la tiene como profeta, etcétera, etcétera, pero realmente las cosas que está diciendo no van en favor de la palabra, no están alineadas a la palabra. Entonces, amados, qué hilo más delgado y qué cuidado tenemos que tener nosotros en este tiempo de no ser engañados. Estamos identificando, es un tiempo para identificar lo que viene de Dios y lo que no. Es un tiempo para doblar oración y poder nosotros discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso es que Daniel dice, ¿verdad? En el capítulo 12 que los entendidos resplandecerán. Y es que ser entendido en este tiempo, hermanos, es realmente tener al Espíritu Santo, de full Espíritu Santo, full discernimiento, porque después de ahí, mis hermanos, realmente no hay otra salida, otro camino. Bueno, entonces Jesús les está diciendo aquí, mirad que nadie os engañe. Y luego le dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Cuando Jesús se refiere que alguien va a venir diciendo yo soy el Cristo, como les decía ahora, no es que viene solamente vestido como Jesús, haciéndose pasar por Jesús, sino que de la forma sigilosa, hermanos, es haciendo, es como que se van a dar cosas que la gente las va a ver buenas, que la gente no les va a ver lo malo, pero están disfrazadas. Y hay algo detrás de eso. Y creo que ahí es la parte donde más tenemos que tener cuidado. Por eso, como mi esposo siempre dice, cuando les preguntan, ¿y ustedes ya se vacunaron o se van a vacunar? ¿Verdad? ¿Qué piensa, pastores, de las vacunas? Mi esposo siempre le dice, no me pregunta a mí qué pienso yo, ¿qué piensa usted? Pídale usted al Espíritu Santo que le guíe, ¿verdad? Porque aquí no cabe lo que yo creo, lo que yo piense, aquí cabe lo que el Espíritu Santo, si dirige mi vida, decide sobre mí, Él me indicará. Si hay personas que se la tienen que poner obligatoriamente porque es una demanda por el trabajo, por viajar, por lo que sea, se la pueden poner. Yo no veo ningún problema. La palabra del Señor dice que cosa mortífera tomaremos, que tomaremos escorpiones, serpientes y nada nos hará daño. Si somos obligados. Pero si realmente la persona no quiere vacunarse y no, o sea, no tiene, nadie la puede obligar, que no lo haga. No hay ningún inconveniente. El problema es que la gente está corriendo, la gente está llevando a las carreras, o sea, la gente está asustada, está creyendo más lo que dice la gente, lo que dicen los gobiernos, lo que dicen los médicos, que lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde fallamos, hermanos, cuando nuestra fe, escuchen, nuestra confianza la ponemos en eso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no salgo a la calle, ya me vacuné y ahora sí salgo a la calle. Y amados, lamentablemente las vacunas no van a evitar que se contagien, no va a evitar que les dé cualquier peste. Realmente, y eso hasta los mismos médicos lo dicen. Entonces, vean la importancia de poner la confianza en Dios,
No ando vacunado y tengo que salir, pero ando con la cobertura del Señor. Ando vacunado y tengo que salir, ando con la cobertura del Señor. No ponga su confianza y su fe en esas cosas. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque el engaño realmente está disfrazado en muchas formas. Y como hoy el mundo está alborotado y todo está patas para arriba y se va a poner peor, entonces es ahí donde yo siempre le digo a la gente, confíen en Dios. Porque hermanos, resulta que ahora las variantes Delta o etcétera, etcétera, cualquier otra peste que venga, pueden haberse puesto 7 vacunas que no les va a servir de nada. Entonces, al final de cuentas es irrelevante, o sea, al final de cuentas no hubo solución. Quieren detener una pandemia, pero no pueden detener lo que ya está escrito y la Biblia lo menciona. Entonces, en este aspecto, amados, también tenemos que ver que cuando el Señor habla entonces de engaño, habla de falsedad, habla de cosas que no van a estar en superficie como son, sino que están disfrazadas y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Recuerdan también que en algún momento mencionamos la apostasía. La apostasía también es una forma que se ha infiltrado en las iglesias cristianas sobre todo, porque aparte de que los judíos siempre lo han vivido, en el caso de nosotros los de Occidente, estamos viendo también, hermanos, hemos tenido una época de grandes falsos profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Que lamentablemente, y apóstoles que lamentablemente, amados, han engañado a la gente, porque es terrible ver cómo siguen diciéndole a la gente prosperidad, bendición, bla, 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 pero no les están alertando de lo que dice realmente la palabra. Entonces, amados, es muy lamentable de ver que gente se está yendo al mundo, realmente hay gente que se está ya no creen en Dios por las cosas que estas personas están haciendo. El otro día fui a ministrar a una iglesia y me tocó orar por una muchacha y Dios me reveló algo que la chica tenía contra su papá. Yo le di solamente una palabra, la abracé, oré por ella, no indagué ni nada porque simplemente le dije lo que el Señor me mostró. Y cuando terminó la actividad yo salí y ella me atisbó y me dijo, pastora, lo que usted me dijo o lo que Dios me dijo realmente fue me llegó mucho al corazón, me tiene muy impactada porque mi papá fue pastor, imagínate, sí me dijo, mi papá fue pastor y mi papá hizo cosas tan terribles, manipuló, engañó gente, hizo tantas cosas tan terribles, despreció a mi madre que yo entré en odio, entré en recelo, entré realmente en contraria al evangelio y hasta me enojé con Dios y dejé de creer en Dios. Claro, amados, imagínate qué lamentable, o sea, cuando hay realmente una autoridad espiritual o la gente ve a las personas, pastores, apóstoles, ya póngale nombre, lo ven como autoridad espiritual y estas personas lo que hacen es pasearse en la olla de leche, como decía mi abuelita. Hermanos, es muy triste porque entonces estas personas se desboronan, sobre todo los débiles en la fe. Hay juicio, claro que sí, pero eso le toca a Dios con estos varones. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Cuidarnos, discernir, pedirle al Señor, revisar realmente, hermanos, qué doctrina nos están dando. ¿Dónde te congregas? ¿Quién te está enseñando? ¿Es la doctrina sana? ¿Están predicando la palabra tal y como es? ¿Te están alertando que Cristo viene? ¿Que tenemos que tener un corazón arrepentido y estar buscándolo en santidad y perseverancia todos los días? ¿Que tenemos que vivir en este tiempo sin perder la fe? Ok, si te predican eso, hermanos, escúchelo. Pero si no te predican esto, huya de donde está. Salga en carrera, porque realmente el espíritu de engaño entonces va a atrapar los corazones y lo que va a hacer es robarles la fe, lamentablemente. Por eso Jesús le advertía a los discípulos y les decía entonces, miren, alerten, guaches pupilas, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Guaches pupilas, no se dejen engañar porque engañarán a muchos. Hay otra pasaje por ahí que dice que si fuera posible engañarán a los mismos escogidos. O sea, hermanos, vea qué fuerte que va a estar esto. Y realmente ahí es donde tenemos que orar muchísimo. Bueno, vamos a ir entrando a otras profecías y en este caso, hermanos, vamos a ir al versículo 6 de Mateo capítulo 24.
Y esta profecía que habla el Señor ha sido una profecía que se ha dado a lo largo de tantos años, desde antes de Jesucristo hasta después de Jesucristo. Pero hay una gran diferencia para discernir cómo podemos entender y aplicar este pasaje al hoy. Al hoy, qué es lo que está pasando y por qué sí sabemos que estas son señales antes de la venida del Señor. Bueno, dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, tenemos que entender varias cosas. La primera, hermanos, es que el fin del mundo se va a dar hasta después del milenio. O sea, hermanos, falta muchísimo. Entonces, no existe un fin del mundo como algunos creen o algunos dicen. No. La Biblia sí enseña que hay un fin de la iglesia cristiana. Y es que, hermanos, esto lo vamos a ver un poco más adelante o lo voy a estar mencionando. La Biblia describe tres grupos, ¿ok? Tres grupos en la Biblia. Los judíos, que es el pueblo de Dios, escogido del Señor. Los gentiles, que somos todos los que no entramos en la sangre judía. Y la iglesia, que representa, o los cristianos que representan, amados, a todos los que hemos creído en Jesucristo, le hemos recibido en nuestro corazón y hemos sido lavados con su sangre. Los cristianos, entonces, amados, recuerden que siempre les he hablado de esto. Hay que discernir las profecías que son para los judíos, las profecías que son para los gentiles que no conocen del Señor y las profecías que son para nosotras, la iglesia. ¿Ok? Entonces, amados, esto es importante entender. Cuando el Señor habla de guerras y rumores de guerras, hermanos, está hablando de que van a darse en guerras. Pero resulta que actualmente hay guerras en muchos países que nosotros tal vez no nos damos cuenta. Yo aquí traje estos para mencionar algunos. Por ejemplo, el país de Irak. Irak es un país que constantemente vive en guerra. Tienen una guerra interna. Siria tienen una guerra interna. Sudán, que es un país africano, y Somalia también tienen una guerra civil interna y tienen algunos conflictos con vecinos. Vemos el país de Afganistán, que hoy en día, hoy que es la noticia más fresca y que está abarcando a todo el mundo, igual que el terremoto de Haití, estamos viendo, hermanos, un conflicto elaborándose a grandes proporciones, ¿verdad? Pero Afganistán ha sido también un país de guerras. Y también, hermanos, vemos conflictos internacionales. Venezuela que está agarrado con Colombia, que Argentina con no sé qué, y usted ve que Nicaragua ahora está que no se les puede decir nada, porque si no, Daniel Ortega anda que le vuela bala a cualquiera. Vemos conflictos en otros países, hermanos, que México tiene conflicto en la frontera con los de Estados Unidos o Estados Unidos con México. Bueno, hermanos, montones de conflictos. Entonces hay conflictos y hay guerras. Cuando hay una guerra, hermanos, hay muerte, hay bombas, hay armamento, hay ejército. Y eso es lo que se está dando hoy en día. Entonces, cuando Jesús dice, y oiréis de guerras, la gente dice, bueno, sí, pero resulta que desde el tiempo de antes, por ejemplo, vemos al pueblo de Israel en una guerra cuando Josué iba a entrar a su territorio, o vemos una guerra del imperio babilónico contra los medos y los persas. Sí, guerras han habido muchos. Pero hermanos, aquí tenemos que discernir y entender que las guerras actualmente que se están dando y que se van a dar en los posteriores días, hermanos, tienen una particularidad que no tienen las otras, y es la tecnología militar. Lo hablamos en algún momento y lo voy a volver a repetir. La tecnología militar que hoy tienen todos los países, comenzando por los satélites, hermanos, es tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que ahora tienen la capacidad de hacer un misil, y en el misil le ponen en la puntita del misil en una ojiva de nuclear o no sé, de algún líquido ahí especial o una sustancia explosiva especial, que ese misil, por ejemplo, hermanos,
si Corea del Norte quisiera enviarlo a Estados Unidos y cayera en Nueva York, dicen que en lapso de 20 minutos cruza el cielo y en el solo impacto puede, no sé, 18, 19, algo así había escuchado, millas alrededor, hace una explosión impresionante y puede erradicar todo el centro de Nueva York, por poner un ejemplo, para que tengan una idea. Solo un misil. Y estos países, hermanos, están armados hasta los dientes. Y realmente, si habláramos de cuáles países están armados, son muchísimos los que habría que mencionar. No tenemos idea, hermanos, de cuántas personas en el mundo están invirtiendo sus millones y millones y millones en dinero para lo que es la tecnología militar. Entonces, hermanos, vemos, el otro día vi en Israel un casco especial, uniforme especial, están haciendo robots, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, como que ir con un rifle ahí a volar bala, pues seguramente sí se da en algunos países, pero lo que más se está dando es la tecnología militar con los submarinos, los barcos, los aviones, los satélites. Vemos, por ejemplo, en el caso de Siria, que usan muchísimo las armas de sustancias, ¿verdad? De veneno que tiran al aire y son polvos venenosos y así matan muchísima gente. Entonces, hay una serie de cosas, hermanos, tan terribles que cuando la Biblia dice, y por eso aquí Jesús está diciendo, van a oír de guerras y rumores de guerras, que se va a armar, que si no se arma, que si pasó, que si no pasó. Hace unos días atrás estuvimos mencionando en alguna de las actividades de MMR, estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Hace poco de la guerra que se comenzó en Gaza, Israel, ¿verdad? Gaza comenzó a bombardear Israel, tiró no sé cuántos misiles y Israel todos en el cielo los pudo disipar, ¿verdad? Tiene un escudo de hierro especial, que es una máquina especial que detecta y destruye los misiles. Obviamente Israel está muy bien equipado, pero en el momento en que se dio el conflicto y sonaban las alarmas, todos los israelitas estaban escondidos y corrían y sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque imagínense lo que es escuchar usted a la medianoche que vienen cayendo misiles, bombas y cosas. Y se escuchaba todo eso y entonces aparte de que la gente entra en temor, todo el mundo estaba a la expectativa. Bueno, ¿qué dijeron? Algo va a pasar, ahora sí es cierto que viene el Señor y bueno, todo el mundo estaba ahí. Pero vea qué pasó, hermano, se apaciguó. Pero eso no quiere decir que pasó y que se olvidó, no, hermanos, se va a detener y esto es importante que ustedes lo puedan entender. Usted va a ver noticias que eso pasa algo y se baja, pero luego viene otra más fuerte, vuelve a bajarse, luego otra más fuerte, viene a bajarse, luego otra más fuerte y así consecutivamente vamos a ver eso. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos en tiempos finales y que realmente, amados, tenemos que estar guachis pupilas, como les dije, mirando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, las guerras se van a ir propagando aún más, las tensiones, los conflictos se van a dar. Entonces, cada vez, escuche, que usted oye, y yo lo subo mucho en la página de escatología, cada vez que usted escucha de una noticia que un país está en conflicto con el otro, o que tal presidente le mandó a decir algo al otro, o que el otro reclamó, que el otro, hermanos, pónganle ojo porque algo va a suceder. Entonces, tristemente, vemos aquí que ahí está mi esposito, ya lo pudieron ver. Entonces ustedes, amados, pueden ver que esos conflictos son tensiones que se van a ir aumentando, 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 aumentando. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando vemos que hay rumores de guerras, ojo, recuerde, el Señor lo advirtió y el Señor dijo que eso iba a pasar, pero que todavía no es el fin, es parte de. ¿Por qué? Porque tienen que venir otras cosas. Entonces, Jesús les está diciendo a los discípulos, vean, cuando ustedes oigan de esto, ¿verdad? Que le estaba hablando a Juan para que entendiera a Pedro, pero aunque ellos lo iban a vivir, la palabra está vigente hasta para hoy nosotros. El Señor simplemente lo que está diciendo es, van a ver esto, pero no es el fin, porque tienen que venir otras cosas más, ¿verdad?
y es necesario que esto acontezca. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando habla nación contra nación, habla de dos cosas diferentes. Una nación de un lado y otra nación del otro lado. Pero cuando habla reino contra reino, puede ser interno también, como lo que está pasando en Afganistán en estos momentos, ¿verdad? Los talibanes son parte de los terroristas y son parte de los, recuerda que habíamos hablado, ¿verdad? De esta división que tienen los islámicos, que son los radicales, los terroristas y los que son más tranquilos, ¿verdad? O sea, vemos islámicos que van a la mezquita de Omar y hacen sus rituales, sus rezos, hacen sus oraciones y se topan con un judío y lo saludan como ver a un vecino y no tienen problema. Esos son los musulmanes tranquilos. Pero estos radicales, como los talibanes en este caso, hermanos, realmente es terrible lo que está pasando porque ellos también están en busca del poder. Y recuerden que estos terroristas, que son todos estos musulmanes que son tan radicales, ellos lo que quieren establecer es el califato. El califato es como un gobierno total. Ellos quieren hacer un gobierno total en todas las, ¿verdad? Y entonces toman a sus propios compatriotas a la fuerza con armas. Entonces la gente les tiene horror les tienen, hermanos, ¿verdad? Y esto lo hemos visto, bueno, y nuestra hermana misionera que está por allá en Medio Oriente nos ha enseñado bastante sobre esa cultura y cómo han sufrido, cómo las mujeres ahí, hermanos, no valen un 5 y cómo estos hombres son tan crueles. Y de hecho, hermanos, yo creo que de hecho es probable que sí, el califato tiene que llegar a levantarse, el califato tiene que llegar a establecerse, porque van a ser los que le van a servir al anticristo. O sea, el anticristo probablemente va a estos ejércitos del califato, los talibanes, los Hezbollah, todo ISIS, toda esta gente probablemente son los que van a venir a gobernar con el anticristo, porque de hecho dice que a los cristianos los van a perseguir y les van a cortar la cabeza, y eso es una de las cosas que ellos hacen. Su forma de matar muchas veces es decapitando a las personas. Entonces, al ver todo este alboroto en Afganistán, hermanos, que nos duele muchísimo y oramos por ellos y por nuestros hermanos y nuestros hermanos misioneros y todos los que estén ahí, nos damos cuenta realmente de que está cumpliéndose la palabra. Por eso el Señor dice, no se turben, es necesario que esto acontezca, no se asusten, vean realmente las señales y vean todo el movimiento que se está dando en la tierra. Entonces dice, hermanos, que la nación se va a levantar contra la nación. Estamos hablando de países y también de reino contra reino, ¿verdad? Vea usted que los talibanes, y ahora les enseño ahí una foto, simplemente agarraron y quitaron o sea, el presidente de Afganistán se fue y rapidito ellos llegaron y se sentaron ahí en la oficina del presidente. Bueno, y entonces Jesús advierte y dice, y todo esto será principio de dolores. Escuche, todo esto. ¿Qué es todo esto? ¿Qué nos dijo el Señor? Los falsos, los engaños, las guerras, los conflictos, los alborotos en las casas, perdón, en las calles también, porque mucha gente, eso que van a hacer huelgas y que hacen alborotos y que terminan, ¿verdad? Como pasó en Bolivia y todo eso, terrible. Las hambres, las pestilencias y los terremotos en diferentes lugares. Y quiero entrar a esa parte también para que usted pueda verlo. Y por eso voy a repetir aquí. Entonces, vemos que reino contra reino y nación contra nación. Vea usted, hermano, esto es una de las fotos de esos lugares africanos donde están pasando hambres. Hay países tan terribles, hermanos, entre esos Somalia, que lo mencionamos ahora. Somalia es un país sumamente pobre, pero prefieren agarrar la plata de la comida, invertirla en armas y andan violando mujeres y matándose en una guerra civil que dar de comer. Entonces, realmente vemos países arruinados. Vemos el caso, por ejemplo, de Haití. Haití está recién pasando un segundo terremoto en 10 años. No se ha levantado del primero y le llegó otro más fuerte con tantos muertos y destrucción. Es el país más pobre de todo el Caribe. Pero hermanos,
La religión de ellos es el vudú. La diosa de ellos es la llama, o yo no sé cómo se llama. ¿Verdad? Y ellos recién acaban de asesinar al presidente. Es un país, o sea, hermanos, ahí el evangelio no entra si no hay persecución, o sea, la gente que ha ido a Haití a evangelizar le ha costado muchísimo y es un país duro en ese aspecto. Han abrazado la maldición y la maldición les ha llegado. Vemos México, por ejemplo, México es un país muy grande, gracias a Dios hay mucho cristiano y por eso la misericordia de Dios se ha extendido, pero vemos también, por ejemplo, hermanos que adoran a la Santa Muerte y los pueblos que son idólatras y que aman realmente estos rituales, son los que siempre hay muertos, hay narcos, bueno, son ciudades terribles, terribles, terribles. Entonces, hermanos, vemos realmente cómo la guerra y los conflictos políticos también ayudan a que hayan hambre, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, vea que Jesús está hablando aquí del levantamiento de las guerras y después desglosa lo que puede venir después de la guerra. Y es que es obvio, hermanos, la guerra va a traer hambre, la guerra va a desatar pestilencias y también por ende extra el Señor habla de terremotos. Entonces, amados, aquí les puse estas fotos y esta era la foto que les decía. Aquí están los talibanes ya en el lugar de, como decir, la Asamblea Legislativa de aquí, ¿verdad? Como decía un hermano por ahí. Ellos simplemente llegaron y todo el mundo se quitó, todo el mundo salió a carrera, todo el mundo dijo, toma, esto es suyo, y se fueron. Eso hizo el presidente afgano. Y dejó al país en manos de los talibanes. ¿Qué pasa, hermanos? Que esta gente hace 20 años habían estado en el poder. Las mujeres se tienen que tapar hasta los ojos, no pueden vestir, no pueden salir a la calle y no pueden vestir, o sea, no se les puede ver, pero ni el tobillo, como dice nuestra hermana Cinia. La hermana Cinia dice, si usted se pela de aquí a aquí, si a usted se le corrió la manga y se le vio de aquí a aquí, eso es sexy, eso es vulgar, eso ya es para que le maten ahí a uno, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, una crueldad impresionante y los talibanes hace 20 años tenían bajo el dominio, lamentablemente, a Afganistán. Entraron las tropas americanas y entonces simplemente ellos tuvieron que huir y entonces Afganistán logró levantarse durante 20 años. Ellos tuvieron, gracias a Dios, pudieron levantar aunque fuera un presidente y vivir un poco más democráticamente. De hecho, por eso llegaron misioneros y llegaron a hablar del evangelio y las mujeres ya podían trabajar, estudiar, se les daba más oportunidad. Al irse ahora las tropas de Estados Unidos, porque este presidente Biden decidió sacarlas, entonces los talibanes vuelven al poder y por eso es que los afganos están que se vuelven locos. Este, hermano, es un avión. Vea cómo va este avión de gente. Porque esta gente desesperados, y vimos otras imágenes que me imagino que usted las ha visto, donde están guindando literalmente los aviones para poder salir del país, porque vivir bajo el régimen talibán, hermanos, es lo peor. Escuchaba un testimonio de una chica que vivía pobremente en una aldea con su madre y con sus hermanos, la señora, la mamá viuda, porque su esposo había muerto también como soldado, y entonces llegaron los talibanes en estos días y le dijeron, queremos que nos dé de comer. Y ellos le dijeron, somos pobres, no tenemos dinero. Entonces golpearon a la señora, la mataron, agarraron a los niños, los encerraron en una habitación, un cuartito de la casa, tiraron una granada y prendieron fuego y los quemaron a todos, porque no tenían dinero, no tenían comida para darle. Y una de las muchachas hija que parece que logró escapar, cuenta las cosas terribles y es uno de los muchos testimonios. Esta gente es cruel, hermanos, y por eso es que hay que tener ojo también en estas noticias porque esto es importante que lo sepan. ¿Qué viene más adelante? El califato se va a ir armando. Esta gente van a ir agarrando, no solo en Afganistán, en todos estos países van a ir ganando terreno. Y lo peor, hermanos, es que acuérdese que los pies de barro y de hierro que representan la estatua de Nabucodonosor, que representan el último gobierno, es una alianza de estos países de Europa y países de Asia, ¿verdad? Del Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Rusia
y China están haciendo alianza con los talibanes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen negocios comerciales. Por ejemplo, China transporta un montón de cosas que viene de estas naciones y entonces no quiere perder eso. Entonces no les importa negociar y hacer de todo para con los talibanes con tal de tener, ¿verdad? Escuché en una noticia también a una de las entidades gubernamentales o alguien del Congreso de los Estados Unidos que se fue a Qatar precisamente a hablar con los talibanes para negociar otras cosas para que deje salir a refugiados. Entonces, cuando yo escucho que van y que tratan algunos países de entablar alguna relación para sacar provecho con los talibanes, lo que me doy cuenta es que todos estos terroristas ya vienen con toda una potencia de establecer un gobierno, están ganando, porque esto, hermanos, si lo hicieron en Afganistán, lo van a hacer en otros países. El Líbano, por ejemplo, ¿verdad? Vimos la otra vez una explosión que hubo en Beirut y era precisamente unos barcos que traían armamentos y sustancias para hacer cosas militares, y por eso fue entonces que nos dimos cuenta también que Líbano, Siria, todos estos países, Irán, hermanos, está abarrotado de terroristas y lamentablemente van a seguir ganando terreno. Entonces ahí estamos viendo también cómo se están encajando las piezas y cómo realmente estamos viendo que el gobierno del anticristo se está componiendo, ya se está armando, ¿verdad? Porque acuérdense que el anticristo no llega a armar nada, él se lo dan todo, todo se lo van a entregar. Entonces, todos estos conflictos son parte de. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos rumores de guerras, estos conflictos internacionales que están produciendo todo esto, son señales de que la venida del Señor está cerca. Por eso es que nosotros sabemos, hermanos, que estamos en tiempos finales. ¿Qué son tiempos finales? El fin de la iglesia, la iglesia. El Señor no va a venir a llevarse al pueblo judío para el cielo. El Señor no va a venir por los gentiles o la gente inconversa al cielo. No, hermanos. El Señor dijo que iba a venir a recoger a su iglesia. Su iglesia. El pueblo de Israel no es la iglesia de Cristo. La iglesia somos nosotros. Todas las personas desde que Él subió al cielo, todos esos discípulos que predicaron la palabra hasta el día de hoy, hermanos, hasta el momento en que Jesús aparezca en las nubes, somos la iglesia de Cristo, los que hemos creído en Él. Y por eso es que en esa promesa Él dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque en su justicia Él tiene que levantar de los muertos a los que murieron en Él, ¿verdad? Y también pueden cumplir se va a cumplir esa promesa que Él nos dio de ir a vivir eternamente con Él. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vemos también que habla de pestilencias, ¿verdad? Bueno, ahorita yo les menciono aquí algunas pestes actualmente que están en la tierra, ¿verdad? El ébola está volviendo a salir. Hay muchas más, pero solamente voy a mencionar estas. El cólera, la malaria y el dengue. Usted aquí en Costa Rica no escucha nada, hermanos. Aquí nosotros tenemos una que otra noticia internacional, pero realmente desconocemos. Pero el dengue en otros países, sobre todo en países africanos, en países asiáticos, está matando miles. La malaria está matando miles. El VIH, hermanos, es una enfermedad silenciosa, peor que el cáncer, ¿verdad? Este SIDA, y está matando a muchos. Y obviamente, hermanos, hoy todo el mundo tiene los ojos puestos en el COVID y en sus variantes, ¿verdad? Que está la lambda, por aquí la escribí, ¿verdad? La delta y la lambda, que son parte de las variantes que también, pues ya se están propagando en el mundo. Entonces, amados, ¿qué es lo que ve la iglesia en principio, Dolores? Bueno, es lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver entonces las guerras, vamos a ver la violencia, vamos a ver un engaño terrible en todo, ya no se puede confiar en nadie, ya no se puede creer en nadie. Vamos a ver muchas enfermedades contagiosas de muerte, o sea, vamos a seguir viendo muerte, gente que va a morir a nuestro alrededor, ¿verdad? Y vamos a ver también, hermanos, terremotos. Aquí les pongo estas diapositivas y quiero que usted las pueda ver ahí conmigo. Mire, hermanos, esta que está aquí, que es la primera, está, déjenme ver, el 11 de agosto. Están recientes, vean. En un día,
en un día, todos estos son terremotos del mundo. De hecho, ese día en Filipinas hubo un terremoto de 7.1, ¿verdad? Pero vea, todos estos mayores de 5 son en Irán, ve aquí en las Islas Salomón, en Fiji, también en Filipinas, en Nueva Zelanda, bueno, ahí en Perú, en todos estos lugares, hermanos, terremotos fuertísimos, temblores fuertísimos. Aquí el 12 de agosto, un día después, o sea, vea, lo que se dio en un día en el mundo, vea el segundo día, sigue igual. Y hubo aquí uno en las Islas Sandwich, que es unas islas que están eh, distantes de Argentina, digámoslo así. Son unas islas ahí que hay especiales, que no hay casi gente, pero se ha venido dando una ruptura terrestre ahí, hermanos, que ha generado alertas de tsunami, que está generando tensión, porque si se pega un megaterremoto va a mover el eje de la Tierra otra vez. Entonces, hermanos, vea, esto fue el 12, esto fue el 13 y aquí vemos igual, vea, un terremoto aquí en estas islas, ¿verdad? De 6.3 y aquí hubo en Argentina otro terremoto fuerte de 6.1. Al día siguiente, hermanos, vea todos estos también y hubo otro terremoto en ese lugar de las Islas Andrews que está así terrible, hermanos. Y ahorita, esta lo saqué de hoy, vea, esto fue de ayer, esto fue hace de una hora. Ustedes lo ven ahí, acaba de ver otros terremotos de esto. Y hermanos, y más para atrás que vimos que está el de Haití. ¿Qué sucede? Bueno, que terremotos ha habido toda la vida en el mundo, toda la vida, pero nunca tan seguidos, en tantos lugares, tan seguidos y en unos volúmenes fuertes. O sea, han habido terremotos, pero ¿qué le puedo decir, hermanos? En 50 años, no sé, registraron 5 o 6 terremotos y tal vez uno dañino, dos dañinos en aquellos años. Ahora, hermanos, o en 30 años, ahora son días, nótese, son días y son terremoto tras terremoto. Y hermanos, esto va a ir aumentando. Entonces es muy lamentable porque los terremotos también van a traer tsunamis, si son en el mar, que la mayoría son en el mar, ¿verdad? O en las islas, van a traer tsunamis, esto va a traer horror a la tierra y eso lo vamos a ver más adelante en las profecías que las habla Lucas, ¿verdad? Entonces es terrible. Y también, mis amados, Jesús termina aquí hablando también de otra señal que se cumplió para los discípulos, porque como le digo, en el año 70 después de Cristo fueron esparcidos, perseguidos por llamarse en cristianos, pero también en este tiempo, antes de la venida del Señor, vamos a ver persecución. Escuche, vamos a ver persecución. Y yo quiero que usted pueda entender esto, mis hermanitos, como, como se lo voy a poner así, la gente que va a adorar al anticristo, la gente a la que el anticristo va a gobernar, que lo van a endiosar, que lo van a ver como un dios y que lo van a adorar, porque el falso profeta, ustedes saben, le va a hacer una estatua y le va a dar poder para que tenga una imagen ahí, que haga cosas y la gente lo va a adorar. Esa gente que va a adorar a esto, aparte de ser probablemente todos estos terroristas musulmanes, ¿verdad? Terribles, y toda la gente satánica de este mundo, pero hermanos, todos los homosexuales, todas estas personas lesbianas, homosexuales, LGTB y toda esa gente, hermanos, todas esas organizaciones, todos estos son las personas que van a adorar al anticristo. Escucha esto que te estoy diciendo. ¿Qué va a pasar? Que entonces, para que esta palabra se vaya cumpliendo, usted los va a ir a ellos también tomando posición. Vea usted que los talibanes, que esta gente han venido ganando terreno, o sea, van prosperando, van prosperando. Usted ve a estos homosexuales ahora, van prosperando, ya las leyes están a su favor, ya la gente empieza a verlos con otros ojos, ya ellos comienzan a abrir brecha, ellos comienzan, entonces, hermanos, el otro día vi que una revista muy famosa en Estados Unidos ya metió a un transexual, a un transgénero ahí en la portada. Estamos viendo que en no sé qué país ya hay una mujer transgénero gobernando. En Europa ya estamos viendo transgéneros de sacerdotes, de pastores. O sea, ellos van a ir ganando. Y entonces, amados, esto va a traer persecución
a la iglesia de Cristo. ¿Cuál iglesia? Los que nos oponemos, los que estamos en contra, los que a lo blanco llamamos blanco, a lo negro negro. Y la persecución va a arrancar dentro de nuestras mismas familias muchas veces, o hermanos o vecinos que no van a estar de acuerdo, que nos van a ver como bichos raros. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Entonces, hermanos, esta profecía que dice Jesús aquí, os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre, lo vieron los discípulos de Jesús en el tiempo del Imperio Romano, pero también lo vamos a ver nosotros en tiempos finales. Y la iglesia tiene que prepararse para esto. Y entonces dice, muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, hermanos, que va a venir odio, va a venir rencor, va a venir rencilla. Todo lo que está pasando en el mundo y las actitudes de las personas que andamos en la calle y vemos la insensibilidad. Bueno, el otro día, hermanos, fuimos a hacer un mandado, mi esposo y yo, y estábamos ahí, y mi esposo íbamos así en un parqueo, ¿verdad? Y entonces adelante de nosotros un carro va a salir, ¿verdad? Entonces mi esposo se para, le da chancecito que el carro se salga, ¿verdad? Y cuando el chico va a salir hacia atrás, empieza a darle y ya nos iba a pegar, a golpear el carro. Entonces mi esposo le pita y le dice que no le dé más porque nos va a golpear, ¿verdad? No le dijo nada más que eso. Le dice, ya, hasta ahí, ya ahí sale. Mire, se soltó ese muchacho y le dijo hasta de lo que se iba a morir mi esposo, de todo le dijo. Y mi esposo se quedó así como, ¿pero qué le pasa? O sea, simplemente lo estaba ayudando. Pero yo le decía a mi esposo, mi amor, es que la insensibilidad, la violencia que está en las calles es terrible. Y es que es parte de las señales. Entonces, vean, hermanos, qué importante. No solamente porque la gente ve, por ejemplo, ahora los Afganistán y ya viene el Señor. Un terremoto, ya viene el Señor. No, es que ya viene el Señor porque hay un montón de cosas más. Estamos viendo la violencia en un grado impresionante. Estamos viendo la persecución que se va a dar. Estamos viendo los conflictos. Estamos viendo los alborotos. Estamos viendo que el amor, hermanos, se va a enfriar. Y dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, tras de palos cuernos, ¿verdad? Como dice mi mamá. Qué terrible. Entonces, aparte de todo eso, vamos a seguir viendo falsos profetas y van a tratar de engañar a muchos. Por eso, mis amados, mucho ojo a todo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, amados, ¿qué es lo que vemos? Vemos una gran desconfianza. Se va, lamentablemente, hermanos, ya alguien en la calle se acerca al carro para venderle un confite y ya uno no sabe si es de verdad o no, si ocupa ayuda o no. Usted ve una viejecita que llega con un cartelito, mire, me estoy muriendo de hambre, y uno dice, ay, pobrecita, qué lástima, y resulta que a veces no es así. O sea, estamos viendo, hermanos, cosas tan terribles, presidentes que ofrecen, que dicen, gobiernos que ofrecen, que dicen y al final no cumplen, siguen en la misma corrupción. Esto va a ir empeorando. Y por causa de la maldad, que está diciendo el Señor, maldad. O sea, mis amados, la maldad no va a cesar, va a seguir definitivamente prosperando en este tiempo. Más, dice el Señor, el que persevere hasta el fin. Oiga, mi gente linda, este será salvo. O sea, hermanos, tenemos que ser fuertes para cuando veamos guerras. Tenemos que ser fuertes cuando veamos estos terremotos con destrucción y que Dios guarde a Costa Rica y a los que están en Estados Unidos, en Argentina, a todos ustedes. Tenemos que ser fuertes cuando veamos, hermanos, a gente entregando a otro, metiéndole la puñalada en la espalda, vendiéndolo, como dicen los chiquillos. Cuando veamos a estos falsos profetas y veamos a tanta gente creyendo en ellos y siguiéndoles, siguiendo una mentira, siguiendo un evangelio fácil, un evangelio vendido, siguiendo fábulas, pero no la verdad, no el evangelio del arrepentimiento.
Pero recuerden, hermanos, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y termino con el verso 14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? El fin de la iglesia. ¿Qué está diciendo el Señor, hermanos? Que la iglesia tiene que predicar en este tiempo. Que no importa que se levanten, que nos mire. Y como decía un pastor aquí, es que a Facebook se le mete el diablo porque a veces si uno pone una canción o algo, nos cortan la transmisión, ¿verdad? Ya nos ha pasado más de uno y no nos dejan ahí. No importa, hermanos, hay que seguir adelante, hay que seguir evangelizando. Porque una vez que este evangelio llegue, y creo que en este tiempo de todo lo que estamos viendo, pero la tecnología nos está ayudando, es el momento de que la palabra va a propagarse a todo lado. Nuestros videos, hermanos, usted no tiene idea hasta dónde los han visto. O sea, hemos visto gente que nos ha escuchado de tantos países que uno dice, pero ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo saben? ¿Cómo lo vieron? Y se metieron al internet y salió el video y lo vieron, escucharon palabra y nos escribieron. Entonces la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, mis amados, qué hermoso poder entender y ver que el Señor en su gran misericordia dejó escrito esto, que nosotros sus siervos, sus discípulos, sus hijos, creemos a su palabra y que hoy estamos resplandeciendo, porque la palabra del Señor es luz a nuestra vida, es verdad, lámpara es a nuestros pies. Y entonces, hermanos, hoy podemos saber que estamos en tiempos finales, que la venida del Señor está cerca y que todas estas son señales de que el Señor viene. Por eso, hermanos, esté atento, vamos a seguir estudiando. Si el Señor lo permite, el próximo martes vamos a estar entonces compartiendo mucho más de todas estas profecías que nos habla el libro de Mateo y luego también vamos a ver las otras que están añadidas también y vamos a ver un poco más de noticias actualizadas de todo lo que está pasando en el mundo. Que Dios les bendiga, mis amados. Gracias por haber estado esta noche conmigo y que el Señor les llene de paz, de fortaleza y de fe. Buenas noches.